En los tiempos de la colonia y, posteriormente, durante el México recién independizado y del Porfiriato, a las esquinas y calles de Mérida no se les mencionaba por nomenclatura sino con nombres que se referían a algo físico, a un hecho o a una leyenda. Por ejemplo, existen famosos cruces como la Veleta, 66 por 65, porque ahí existía una de esas estructuras que servía para extraer agua de los pozos, aunque otros cuentan que por ahí vivió una muchacha convenenciera e interesada, que iba por donde soplaba el viento, el Elefante, 46 por 65, debido a que al dueño de una vieja casona de esquina se le ocurrió colocar en la azotea un paquidermo metálico, el Monifato, 65 por 42, monolito de piedra con la figura del rey Fernando VII de España que, cuentan, es una burla para el soberano al que aborrecían los criollos yucatecos. La esquina de El Limón, 52 por 55, se llamó así porque existía una mata de ese agrio fruto, el almendro, 63 por 76, y el tamarindo, 45 por 50, por árboles ubicados ahí, el motor eléctrico, 60 por 51, donde funcionaba una máquina, los dos camellos, 49 por 66, bautizada a causa de que un inmigrante libanés trajo desde el lejano oriente a ese par de bestias de carga, macho y hembra, para que se reprodujera, pero no lo logró, o el polvorín, 60 por 103, denominada de esa manera. Porque ahí explotó un almacén de pólvora. En 1928 visitó la ciudad la periodista estadounidense Mary Norton, que quedó impresionada por la costumbre de darle nombre a las esquinas, por lo que hizo un reportaje al respecto para The New York Times. Hasta el día de hoy, muchas tiendas, panaderías, tortillerías, cantinas, talleres y negocios diversos ubicados en esas zonas llevan el nombre de la esquina, manteniendo la tradición con el afán de que esa vieja costumbre no quede en el ostracismo. Pero en esta narración no vamos a hacer un recuento de las esquinas de la Mérida de antaño que llevan nombre, que son muchísimas, sino de algunas leyendas e historias verdaderas, varias de ellas terroríficas que dejaron profunda huella en la memoria de los meridanos de esa ya lejana época y que hasta ahora prevalecen. La esquina del Zopilote. La leyenda cuenta que en la esquina de las calles 65 por 70, llamada el Zopilote, encierra una historia llena de misterio y terror, que ponen los pelos de punta a los que la recuerdan. Viejas narraciones señalan que cuando estas tierras aún estaban bajo el yugo español, en esa esquina habitaba un misterioso personaje, don Íñigo de Arzate Pantoja y Peñaloza, nativo de Andalucía, exmarino y exmilitar, de espíritu aventurero, que había recorrido los 7 mares y del que se contaban las cosas más extrañas. Y no era para menos esos chismorreos de los vecinos, pues don Íñigo, que por entonces tenía unos 50 y tantos años y que siempre vestía de negro y poseía un semblante poco agradable a vista, encorvado, con una gran nariz aguileña, ojos negros de penetrante mirada, abundante barba y bigotes puntiagudos, era sujeto solitario, no tenía familia y se le veía poco, sobre todo en horas del día, pues las pocas veces que se dejaba ver, era ya cuando la penumbra empezaba a cubrir con su tétrico manto las empedradas y polvorientas calles de la Mérida colonial, alumbradas tenuemente con la débil luz de faroles alimentados con aceite de higuerilla. Las pocas personas que habían logrado hacer contacto con don Íñigo, como el tendero de una esquina cercana o el tabernero de una cantina a unos pocos pasos de donde vivía el español, contaban que el extraño personaje les había narrado algunas de sus aventuras y travesías en lejanos lugares, principalmente en Sudamérica e islas del Pacífico. Satisfacción asesina. El extranjero contaba que estuvo en la milicia que combatió en el Perú en 1781 contra el levantamiento encabezado por el caudillo mestizo Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, descendiente del último emperador inca Atahualpa. La crueldad de los españoles contra los alzados fue inaudita e incluso usaban mastines para despedazar a los prisioneros, mientras que a otros los quemaban vivos en hogueras después de someterlos a terribles tormentos. Y cuando don Íñigo narraba estos pasajes de su azarosa vida en el virreinato del Perú, parecían brillarle los ojos de satisfacción, contando cómo él mismo había matado con sus propias manos a muchos de esos indios rebeldes. También contaba que tras retirarse de la Marina de Guerra, se dedicó al comercio de especias en los mares del Pacífico, por lo que eran frecuentes sus viajes a remotas islas de la Polinesia, así como al archipiélago de las Filipinas, que estaba bajo el dominio ibérico. Pero dijo que uno de esos viajes un tifón los sorprendió en medio del océano, por lo que después de estar varios días a la deriva, ya que el mástil y vela se habían hecho pedazos, finalmente su nave zozobró frente a Nueva Guinea,
donde tuvo que pasar cerca de 2 años para poder reconstruir el buque y volver a América. Y contó a tabernero y tendero que durante su estancia en esa exótica isla de Pacífico convivió con caníbales e incluso tuvo que practicar la antropofagia para seguir las costumbres de los naturales, pues corría el peligro de que, al no hacerlo, él mismo fuera devorado por los salvajes papúes. Pero lo tétrico de esta historia, que no contó don Íñigo y que luego los vecinos harían del conocimiento de los habitantes de la Mérida de esos años, es que el ex marinero andaluz, al dejar Cusco, donde vivía en sus tiempos en la milicia, un brujo inca le había regalado un polluelo de cóndor o buitre, el cual, le aseguró, que solo se alimentaba de carne humana. Y es así como don Íñigo, durante la matanza de indios incas, daba los restos de estos a comer a su ya desarrollado cóndor, el cual llevaba a todos sus viajes por martes. Los niños se vaporizaban. Pero durante su aventura en Nueva Guinea, también don Íñigo le cogió gusto a la carne humana y fue así que a su retorno al Nuevo Mundo, ya ahora viviendo en Mérida, su apetito antropofágico no cesó como tampoco el de su inseparable mascota, que ya era una gigantesca ave de una envergadura de unos 4 metros con las alas extendidas, capaz de levantar en vuelo a una vaquilla, incluso a un ser humano de poco peso. Y aquí es donde viene lo espeluznante de esta historia, cuando de pronto en Mérida empezaron a desaparecer algunos niños que salían a la calle a jugar cuando ya era de tarde y el sol estaba ocultándose. Los testigos señalaban que los infantes, como por arte de magia, simplemente se vaporizaban, porque incluso madres que salían con sus pequeños denunciaban ante las autoridades que en un breve descuido sus vástagos desaparecían, pero que al mismo tiempo veían una gigantesca sombra y escuchaban un aleteo, aunque no lograban ver qué era lo que lo producía. Fueron numerosos los chicos a los que sus padres nunca volvieron a ver y, lo más misterioso, es que ni sus cuerpos o rastros se hallaron. La gente del rumbo de las ahora calles 70 por 65 empezó a sospechar del extraño vecino al que solo se le veía algunas veces por las noches, siempre con su ropaje negro, incluyendo su capa y sombrero de ala grande que le ocultaba casi todo el rostro, menos su descomunal y grotesca nariz, que era lo único que la luz lograba iluminar, y llevando al cinto una filosa espada. Además, los habitantes del vecindario señalaban que por las noches escuchaban los espantosos graznidos de un ave, y fue algún atrevido o valiente que logró acechar por la barda de la amurallada casa de don Íñigo, que pudo confirmar que un pájaro horrible que estaba dentro de una jaula era el que producía esos escalofriantes ruidos y aseguraba lo tildaron de loco entonces, que el diabólico ave de rapiña devoraba una extremidad que parecía ser de un ser humano de pequeña talla, tal vez un niño. Se hizo la denuncia ante la autoridad pero esta, incrédula, hizo poco caso y eso dio tiempo a que don Íñigo, que ya se había enterado de las sospechas de los vecinos, una noche de noviembre bajo torrencial aguacero, se subiera a su carruaje llevando consigo la jaula con el cóndor, y desapareciera para siempre con rumbo desconocido. Macabro hallazgo. Pasaron los días, luego los meses y cuando ya habían transcurrido varios años, los vecinos empezaron a comentar que don Íñigo no había regresado a su casa, pues no se notaba movimiento alguno en su interior y fue entonces que unos osados caballeros tomaron hachas y mazos, tumbaron la vieja pero aún sólida puerta del zaguán y entraron a la misteriosa casona, la cual estaba ya polvorienta y llena de telarañas. Revisaron cuarto por cuarto, pasillos, el solar, la bodega y hasta el sótano, pero no había rastros de don Íñigo ni de su exótica mascota. Entonces la autoridad expropió el inmueble y decidió derribarlo para construir otra edificación y fue cuando entonces, al estar haciendo los nuevos cimientos, hallaron numerosos huesos enterrados en el patio. Con pavor pudieron comprobar que esas osamentas pertenecían a niños, por lo que tristemente llegaron a la conclusión que eran de esos pequeños desaparecidos años antes y de los que nunca se supo nada más. Fue entonces que nació la tenebrosa leyenda de la esquina de El Zopilote, de la que se cuenta que un cóndor, confundido entonces como el ave de rapiña local, sobrevolaba por las noches en busca de sus pequeñas presas humanas, las cuales levantaba con sus poderosas garras y pico, las llevaba a casa de su amo, en donde eran asesinadas, descuartizadas y devoradas por ambos. Vaya usted a saber si esta es solo una leyenda o tiene su parte de verdad. La historia oficial. Sin embargo, la narración oficial que aparece en el mural cuenta otra historia, la que es más fantástica que verídica. Señala que en el año 1696 el malhumorado excorregidor de indios y capitán de guerra don Rodrigo de Cieza y Soberón se negó a brindarle ayuda a un moribundo que agonizaba en la esquina de enfrente de su casa, en la 65 por 70,
y por castigo divino murió como herido por un rayo cuando al disponerse a entrar a su domicilio pasó encima un zopilote que estaba posado sobre el cuerpo del desconocido recién fallecido. El ave de rapiña tocó su frente con una de sus alas y el corregidor cayó fulminado. Luego se supo que el individuo que estaba tirado en la calle había sido un hombre muy rico que había quedado pobre porque don Rodrigo lo había despojado de sus propiedades aprovechándose de su puesto de corregidor. Fue entonces que al fallecer su espíritu entró en el del zopilote, y el plumífero, para reparar la injusticia que el corrupto de Cieza y Soberón había cometido, se cobró con la vida de este. El degollado. La hasta hoy famosa esquina de El Degollado, en el cruce de las calles 60 por 67, encierra dos leyendas, ambas bastante trágicas, pero que no están relacionadas una con la otra. La más antigua de estas historias cuenta que en esa esquina estaba ubicada la barbería de don Lucas Pinzón, afamado peluquero que atendía a los principales caballeros de la Mérida de finales del siglo XVIII, y entre sus clientes se encontraba precisamente el entonces gobernador y capitán general de la provincia de Yucatán, su tocayo don Lucas de Gálvez y Montes de Oca, del que ya dedicamos un capítulo anterior sobre su misterioso asesinato ocurrido el 22 de junio de 1792, crónica en la que hacíamos alusión a la debilidad del mandatario por enamorar a cuanta mujer joven y bella que se le cruzara en el camino, pues era un gran infringidor de los mandamientos sexto y noveno del Santo Decálogo. El local del estilista, que era hijo de padre y madre criollos, iba a la vanguardia con la época, pues contaba con todos los implementos necesarios para dar un buen servicio a su importante y exigente clientela, como tijeras, navajas, brochas, ungüentos, jabones, toallas, etc. Pero don Pinzón también la hacía de dentista, por lo que si uno de sus clientes se presentaba con un dolor de muelas, ahí estaba él con sus pinzas para extraerle la pieza dental, luego de amarrar con unas fajinas al paciente en el sillón, pues entonces no existían anestésicos y tampoco el cloroformo, este se empezó a usar por un odontólogo estadounidense de apellido Morton en 1846. La barbería de Pinzón, que lucía en una de sus paredes una gigantesca pintura con la imagen de la Virgen del Pilar, de la cual el peluquero era ferviente devoto, era centro de reunión, entre 10 de la mañana y 12 del día, de importantes personajes meridanos, que además de acudir a un afeite o corte de pelo, departían sobre temas de negocios, de política y a veces hasta de sus aventuras extramaritales. Por su parte, el barbero, como todo buen servidor, solo escuchaba las charlas e intervenía únicamente para darle la razón al cliente. Pero después de su chamba, Lucas Pinzón, que no era rico ni nada que se le parezca, pero que ganaba sus buenos reales entre lo que cobraba y las generosas propinas que recibía, cerraba su barbería, se entacuchaba e iba lleno de ilusión a visitar a su amada Hipólita, una damita de 17 floridas primaveras que vivía con su madre, doña Susana, en una modesta casita de Texas en la calle 66 por 65 y donde tenían un pequeño taller de costura y bordado con el que sustentaban precariamente sus gastos diarios. Para llamar a su amor, Lucas daba unos chifliditos, entonces Polita Olita, como de cariño le decía el Fígaro, abría un postigo y luego la puerta, para que enseguida ambos tórtolos se fundieran en un abrazo, dándose candentes besos y arrumacos. Esa romántica escena sucedía noche a noche hasta que un domingo por la mañana Polita fue con su madre a un festejo religioso en el atrio de la iglesia de monjas, 64 por 63, al que también acudió casualmente el gobernador don Lucas de Gálvez. Su excelencia, como ya dijimos, era muy mujeriego, así que enseguida puso los ojos en Hipólita y su madre no tardó en darse cuenta de los coqueteos del mandatario con su hija. Momentos después, el señor de Gálvez abordó a la chica y tras una breve plática les ofreció llevarlas a su casa en su lujoso carruaje. En el trayecto, el mandatario, que casi le triplicaba la edad a la guapa jovencita, la llenó de halagos, por lo que ruborizada solo reía nerviosamente, aunque su ego se hinchaba enormemente. Y durante esa plática, don Lucas, que por entonces tenía 50 y tantos años, supo que en días próximos la muchachilla cumpliría sus 18 años y le prometió enviarle un presente e irla de nuevo a visitar. El día del cumpleaños de Polita, Lucas el barbero se apuró como nunca para terminar con su numerosa clientela, quién sabe a cuántos, por su prisa en acabar temprano, habrá provocado una cortada en el rostro cuando les rasuraba la barba o daba estilo a la piocha. El caso es que Pinzón apuradamente compró unos claveles y un modesto presente para su novia, y lleno de ilusión se encaminó a casa de su amada. Esa noche pediría a doña Susana la mano de su hija. Como acostumbraba,
entonó su peculiar silbido para que Hipólita le abriera, pero no hubo respuesta. Chifló más fuerte, pero nada, el postigo seguía cerrado. Entonces se decidió a tocar la puerta, y tampoco le abrían. Golpeó más fuerte, con insistencia, hasta que la madre acudió. Doña Susana, con rostro poco amigable, le franqueó el paso y tras preguntarle qué deseaba y el barbero contestarle que quería hablar con su hija, la señora llamó con desgano a la muchacha, quien ni siquiera se tomó la molestia de salir. Desde su habitación, cuya puerta daba a la sala, solo se concretó a decir: «Mamá, dile al barbero que tenemos esta noche una visita muy importante y que es mejor que se retire». Había cambiado a un Lucas pobre y poca cosa por un Lucas rico y poderoso. Estas palabras le cayeron al peluquero como un balde de agua fría y más cuando la madre remató: «Mire, don Pinzón, usted es un buen hombre, pero debe darse cuenta que mi hija está para más. Ella merece casarse con un caballero de verdad». El frustrado galán ya no dijo más. Cabizbajo se dio media vuelta y se retiró, dejando caer de sus manos en la polvorienta calle, regalo y flores. Caminó sin rumbo y así, dando vueltas sin ton ni son, se volvió a ver frente a la casa de Polita, solo que esta vez estaba parado enfrente un lujoso carruaje. Entonces, el barbero, aprovechando la obscuridad de la noche, se ocultó tras un frondoso almendro y observó que el nuevo pretendiente de su amada era nada menos y ni nada más que el mismísimo gobernador don Lucas de Gálvez, quien había llegado al domicilio de Hipólita con un gigantesco ramo de rosas rojas y una caja llena de sabrosos panecillos encargados especialmente para madre e hija. Con el corazón partido en 1000 pedazos, el Lucas pobre terminó metiéndose en una tabernucha cercana a ahogar sus penas en alcohol. Ya bajo los efectos etílicos, Pinzón salió dando tumbos, sosteniéndose en las paredes, y llegó con mucho trabajo a su barbería, que también era su casa. Como pudo, abrió trabajosamente el candado y entró al local, y completamente derrotado anímica y moralmente se dejó caer en el sillón de barbero, el mismo donde muchas veces había rasurado a su ahora rival de amores. Sabía el pobre Lucas que no podía competir con su poderoso tocayo, que además era apuesto, simpático y muy rico. Dándose por derrotado en esa competencia amorosa, el peluquero cayó en una profunda depresión. Decidido a acabar con su triste existencia, tomó una de sus navajas, le sacó filo con la lija de cuero y sin pensarlo más se sentó en el sillón de la barbería y se rebanó el cuello. A la mañana siguiente, su ayudante Antonio Yegros llegó a la barbería y extrañamente la encontró cerrada. Le pareció raro porque Pinzón era madrugador y abría el local desde temprana hora. Tocó varias veces y no escuchó respuesta, pero buen susto se llevó al ver que debajo del portón salía un líquido rojo el cual pudo comprobar era sangre. Alarmado, dio aviso al alguacil y enseguida llegaron varios gendarmes a caballo, y a mazazos rompieron los seguros y entraron al local. La escena no podía ser más escalofriante. El barbero Lucas estaba recostado en su sillón de trabajo, con el cuello casi cercenado, colgándole la cabeza y, abajo, un gigantesco charco de sangre que ya se deslizaba hacia la calle. En una de sus manos aún sostenía la navaja que le había segado la vida. Se cuenta que la interesada Polita pagó caro su ambición de pescar a un rico, porque don Lucas pronto se fastidió de esa aventurilla y puso sus ojos en una nueva presa. Se dice que tanto madre como hija quedaron más pobres que antes, ya que, desprestigiadas, perdieron a la mayoría de sus clientas de costura y bordados, y así, por su comportamiento convenenciero, a la esquina donde vivía la interesada Hipólita el populacho la bautizó como la Veleta y a la esquina donde se mató el barbero, el degollado. El cura y el gato. Otra leyenda cuenta una historia distinta a la anterior, en esa esquina de la 67 por 60, y que es más reciente, pues data de finales del siglo XIX, en la época porfiriana. Se dice que en el predio donde actualmente se ubica una panadería residía un cura de nombre Bernardo Briceño, quien era párroco de la iglesia de San Juan y vivía solo. El padre Bernardo, de unos 70 y tantos años, era de carácter agrio y amargado y poco afecto a tener animales, como gatos o perros. Solo tenía un canario. Doña Rosita, una de sus vecinas, le hacía la limpieza de la casa y también le llevaba su comida, la cual le dejaba todos los días sobre la mesa. Pero desde un tiempo atrás el religioso había tenido algunos roces con un vecino, un taonero de nombre don Anselmo, que tenía numerosos gatos en su panadería para ahuyentar a los ratones que se comían la harina y el azúcar que le servían para fabricar sus panes, porque los felinos se metían a la casa del cura y en ocasiones se comían sus alimentos,
y hasta una vez derribaron la jaula del canario y cerca estuvieron de matarlo, a no ser del oportuno arribo de doña Rosita, que logró salvar al pobre pajarillo. Pero uno de esos maulladores, al que el panadero llamaba Pudín, era el más molestoso y continuamente entraba a la casa, tiraba cosas y le robaba la comida al padrecito. Y fue un domingo que después de dar misa en San Juan que el cura llegó a su casa hambriento, dispuesto a saborear el hirviente y sabroso potaje que doña Rosita le había dejado servido sobre la mesa. ¿Y cuál fue su sorpresa que encontró a Pudín devorando su comida? Furioso, el hombre de la sotana intentó acabar con el gato, el cual, asustado, se fue a esconder a una de las habitaciones. Entonces, el padre tomó la tranca con la que aseguraba la puerta, dispuesto a golpear al felino, que se había subido sobre un viejo armario, y cuando el cura se disponía a darle un trancazo definitivo, la pequeña fiera, al sentirse acorralada, se la abalanzó al anciano, dándole un certero arañazo en el cuello, con tanto tino que le cortó la yugular. El viejo cura comenzó a sangrar profusamente y terminó desvaneciéndose. El lunes por la mañana, doña Rosita, como era su costumbre, se presentó en la casa del cura y al entrar se encontró con la macabra escena. El padre Bernardo estaba tirado en el piso en medio de un charco de sangre, mientras el gato asesino lamía el cuello del muerto. Bueno amigos, este es el fin del vídeo, espero les sirva esta información. No olvides suscribirte, y compartir el vídeo.